Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal de iDeveloper Systems. En este video tutorial mostraremos una leve introducción a otra de las bases de datos NoSQL existentes en el mercado, al igual que MongoDB y como hemos explicado anteriormente, Apache CacheDB, uno que se hace llamar ArangoDB. En esta sección, vamos a mostrar básicamente qué es ArangoDB. Además de eso, procedemos a mostrarles de dónde se puede descargar e instalar ArangoDB y posterior a eso damos una vista previa de la interfaz web que maneja esta herramienta de bases de datos, que además de ser NoSQL también tiene otras características muy particularmente interesantes. Bueno, en primera instancia vamos a definir qué es ArangoDB. Para nuestro caso, ArangoDB, al igual que Apache CacheDB, es un gestor de base de datos de código abierto, no SQL obviamente, cuya funcionalidad, además de tener esta característica, también está diseñado para realizar manipulación de datos, tanto a nivel de registro de duplas, o sea, a nivel de registro de datos, como de modelamiento gráfico. Esta última característica hace referencia a que es una base de datos que tiene la capacidad de mostrar información por medio de gráficos o grafos conformados por nodos que son datos en esencia. Eso, en esencia, ¿qué quiere decir? Bueno, básicamente muestra, no solamente muestra la información a nivel de dupla, sino que también puede convertir de alguna manera esos datos en grafos o nodos, de tal manera que pueda mostrarse como si fuera una gestión de conocimiento en base a una información específica. Las características principales que maneja esta base de datos, o mejor dicho, este motor de base de datos, son básicamente entre ellos 5. Entre ellos la que acabo de mencionar, que en ese caso es la que es Smart Graph, que hace referencia a que tiene la característica de manejar la información de cada registro de una base de datos y que obviamente cada uno lo puede representar como si fuera un registro de información para relacionarlo con otros datos en particular. Eso pues básicamente, al igual que las otras bases de datos NoSQL, también maneja lo que llamamos la arquitectura llave-valor. Bueno, en Cluster hace referencia a que básicamente puede manejarse multitud de instancias en un motor de base de datos. Eso pues también es una característica que también se muestra en otros motores de bases de datos transaccionales. Eso lo hace en una base de datos robusta. En cuanto a performance, es bastante rápida, al igual que Apache CacheDB, es bastante, es bastante rápida en cuanto a manejo de consultas y registro de datos en el motor. Maneja también, también maneja una funcionalidad que se llama VelociPack, que hace referencia a que básicamente sin importar la estructura de los registros en JSON, o sea, independientemente digamos si es corto o largo a nivel de estructura, o sea, sin importar a nivel de la estructura, ese tiene la capacidad ¿de qué? De navegar rápidamente en los datos y devolver, y en cuanto a tiempo de respuesta, puede devolver información de manera más eficaz. En cuanto a la WebView, hace referencia básicamente a que pues esa es una herramienta en cierto modo gráfica, aunque eso también tiene su utilidad también para manejarse mediante línea de comandos, eso por medio de Python. Eso pues obviamente que es una característica que más adelante les voy a mostrar. Esas 5 características hacen que esa base de datos sea, muy apropiada para ese tipo de aplicaciones. Y en cuanto a los casos de estudio, no voy a mencionar mucho, aunque pues no es una base de datos que comúnmente lo manejen muchas empresas, aunque uno de los casos de estudio que sí se podría mencionar es que, la Universidad de Oxford la usa para múltiples aplicaciones, más que todo a nivel de criptografía y en cuanto a
y cuanto a manejo de los costes que maneja la universidad en gastos hospitalarios. Eso básicamente, bueno, se trata, pues, en lo que se sabe, lo que se maneja para esta herramienta de base de datos. A continuación, bueno, vamos a mostrar básicamente, pues, como pueden ver, de qué se puede tratar y cómo se debe manejar esta base de datos en particular. Bueno, aquí estando en nuestro servidor, entonces procedemos a realizar la descarga. Claro que, bueno, para eso debemos ingresar a la siguiente página. Bueno, la que vemos a continuación es la página de ArangoDB. En ese caso, bueno, pues aquí le damos en descargar ArangoDB. Y lo que nos va a mostrar a continuación, bueno, simplemente pues ahí nos van a mostrar dos ediciones. Una pues Enterprise y la otra que es una versión Community. Ambas en cierto modo, o sea, ofrecen digamos como que los mismos beneficios en cuanto a instalación y características, aunque la Enterprise ofrece más características, pero solamente, como se menciona aquí, solo para evaluación es gratis, obviamente, pero digamos ya para uso, digamos, gratuito, se recomienda la edición Community. En ese caso damos clic en Download Community Edition. Y bueno, aquí como pueden ver, la descarga se puede hacer mediante estas opciones. Obviamente, pues aquí hay opción para descargar, digamos, para Windows Azure. En otros aspectos también para Linux también hay opción para descargarlo. Creo que para nuestro caso es recomendable, bueno, para propósitos de esta prueba, obviamente, descargaremos la opción para Windows en este caso. Aquí, bueno, como pueden darse cuenta, está, bueno, la opción obviamente comprimida, aunque normalmente las que tienen que descargar son de la segunda a la tercera, que es la del cliente, pero más que todo la que se debe usar más es la segunda, que en este caso pues se da clic aquí y de ahí pues se da la opción de descarga. Bueno, obviamente pues para este caso voy a tener que cancelarlo, ya que pues anteriormente pues ya había hecho la descarga de este instalador. Obviamente la tengo en esta carpeta y como pueden ver, bueno, aquí tengo los instaladores. Básicamente ese es el principal. El del cliente simplemente sirve para instalarlo, digamos, en un equipo cliente y que en ella pueda acceder al motor de base de datos de ArangoDB desde un equipo externo al servidor. Creo que para este caso no lo vamos a usar, pero, o sea, para propósitos de esta tutorial no lo vamos a usar como tal. Entonces, en este caso damos Enter o doble clic, da lo mismo. Y entonces procedemos a hacer la instalación. Aquí pues obviamente nos da la bienvenida al sistema de instalación. Le damos siguiente. Aceptamos el contrato de licencia. Y bueno, aquí estas opciones deben de ir por defecto, obviamente. Le damos siguiente. Bueno, aquí ya es para definir la clave del usuario root para el cual va a tener acceso a al motor de base de datos de ArangoDB. En ese caso, pues yo le voy a dar una clave pues que pueda recordar con facilidad. En ese caso, bueno, voy a anotar esta. Obviamente no lo voy a mencionar. De sin querer mayúscula. Y bueno, aquí, bueno, dando. Y bueno, aparentemente ya con esto queda cuadrado. Bueno, aquí donde se especifica, pues básicamente o sea, que se instala como servicio. Y posterior a eso le damos a instalar. Bueno, obviamente esto, bueno, va a tardar unos segundos, bueno, más que todo, más que todo se va a demorar por ahí en cuestión de minutos posiblemente. Mientras tanto, mientras se instala, bueno, ahí vemos básicamente los detalles.
están instalando cada uno de los componentes. Entonces, bueno, eso pues obviamente eso va a tardar un poco, entonces, o sea, ya nos veremos en la otra sección. Bueno, aquí ya continuando con la preinstalación, bueno, después de varios minutos de que tomó instalarse esta herramienta, ya, bueno, aquí ya nos finalizó la instalación y le damos terminar. Obviamente, pues aquí dejamos como a manera de prueba para determinar si se nos instaló bien ArangoDB, dejamos chequear esta opción y le damos terminar. Bueno, aquí nos está cargando. Normalmente, bueno, el puerto por defecto con el que viene ArangoDB es el 8529. Y bueno, aquí como pueden darse cuenta, aquí viene, bueno, la parte de login. En ese caso le damos la root y asigno la clave que definí durante el proceso de instalación. Y dice que... pero un momento... Espere, bueno, aparentemente aquí me logué, pero entonces aquí está determinando a qué base de datos debo conectarme para iniciar la instancia. Por defecto aparece como system, ya que pues es la base de datos por defecto que viene en el sistema de ArangoDB. En ese caso seleccionamos esta base de datos. Y a continuación, bueno, nos carga, como puede ver, el control de mando o dashboard, cómo se ve la base de datos como tal. Aquí se muestra pues básicamente el estatus, la base de datos y posterior a, bueno, obviamente posterior a eso determina digamos el estado en sí. Bueno, una anotación que voy a recalcarles cuando estoy haciendo la especialización en desarrollo de bases de datos, yo había hecho un trabajo de grado basado en en este motor de base de datos de ArangoDB. Eso pues, bueno, en mi caso pues yo les recomendaría pues que cacharreen básicamente pues este motor de base de datos ya que es muy interesante, aunque la versión que yo había manejado anteriormente es poco novedoso en comparación a este, que pues obviamente sí le veo varias mejoras y bueno, se ve pues en cierto modo bastante interesante. Bueno, aquí, bueno, lo que podemos ver aquí a la izquierda son las opciones de, bueno, básicamente el dashboard, vemos las colecciones. Estas colecciones, pues, básicamente hace referencia a agregar, por ejemplo, duplas de datos, aunque a diferencia de Apache CouchDB, este tiene, bueno, tiene una connotación distinta, obviamente. Ese maneja documentos, pero también los documentos pueden manejar otro tipo de nodos, por decirlo así. Aquí, bueno, eso ahorita se los voy a mostrar. Aquí vemos la parte de manejo de queries. Bueno, en ese caso resaltar que el lenguaje que maneja ArangoDB para las consultas o para la manipulación de datos, sea digamos inserción, actualización de datos o borrado, viene el acrónimo llamado AQL, que significa, bueno, Arango Query Language. Básicamente, bueno, es como su propio lenguaje SQL que maneja para este motor. Y bueno, aquí eso ya más adelante lo veremos. En esta parte, bueno, vemos la parte donde se da la colección de los gráficos, que eso obviamente se toma de las colecciones que se van almacenando en la base de datos. Bueno, también se muestra una sección de servicios. Esta parte, bueno, por lo que veo es nuevo en esta versión. Esta es la parte de usuarios, que por lo que como pueden darse cuenta, ahí es donde ustedes pueden agregar los usuarios que puedan administrar de una manera más eficaz, digamos, el acceso a esta plataforma. Y aquí viene la parte, bueno, interesante. En este caso, bueno, aquí es donde se pueden almacenar o agregar nuevas bases de datos. Y eso también pues sigue la misma lógica que como se sigue en Apache CouchDB cuando creas una base de datos.
y a partir de ahí puedes almacenar información en formato JSON. Claro que en ese ya se amplía un poco más el horizonte, ya que pues ese maneja ya, ya maneja básicamente una jerarquía más amplia. Bueno, en la parte de logs es básicamente, bueno, lo que se reporta ni es la auditoría de todo lo que se hace dentro de este motor de base de datos. Este de support, bueno, por lo que este básicamente es como la biblioteca o guía básicamente en el cual se pueden basar para aprender de pronto ya más acerca de esta base de datos. Esta de HelpUse, bueno, este me imagino que es, bueno, no es bueno, esta sección es, por lo que se puede ver, es como para dar sugerencias o comentarios de que, pues, y enviarlos a los desarrolladores de ArangoDB, bueno, para saber qué pueden mejorar en varios aspectos de esta base de datos, ¿sí? Y bueno, aquí hay otra sección que es nueva, obviamente, que es Get Enterprise, que pues simplemente lo direcciona es al que, pues a la página para descargar la versión Enterprise de Apache CouchDB. Claro que para este caso, en ese sí toca, pues, para su descarga, obviamente se tiene que suministrar los datos de usuario y posterior a eso, bueno, aceptar los términos de licencia y ahí descargar la versión. Pues obviamente para ese propósito de esta guía no vamos a probar esta versión, pero bueno, se contemplará para más adelante si es posible. Bueno, esto, bueno, como pueden darse cuenta, así se ve. Bueno, aquí, bueno, esto de abajo es básicamente como... Ah, bueno, esas ya son como esas son las redes sociales en las que pueden consultar más a detalle de esta herramienta, perdón, de este motor de base de datos, con el cual ya pueden más que todo, bueno, estar más documentados al respecto y de lo cual, digamos, pueden conseguir guías más avanzadas desde el punto de vista, digamos, como académico, que puedan aprender a manejar este motor de base de datos. Bueno, vamos a, bueno, haciendo como una prueba, bueno, vamos a crear, por decir algo, una colección, aunque claro que para estos casos y como buena práctica, aquí como pueden ver, estamos conectados a esta base de datos, ¿sí? Pero entonces si queremos ver esta sección, vamos a crear, en ese caso, una base de datos de prueba. Aquí, bueno, aquí pues la creación de base de datos, simplemente lo que se hace, bueno, se especifica un nombre, por decir algo, bueno, vamos a escribir test db, bueno, no, que es lo que pide, y aquí, bueno, el usuario que esto especifica el usuario que solamente es asignado para el uso de esa base de datos que va a crear, y en ese caso le damos crear, y posterior a eso, bueno, aquí nos avisa que la base de datos se creó de manera correcta. Y aquí, bueno, aquí aparece una opción de editar base de datos. Obviamente cuando le da clic ahí, bueno, básicamente, pues lo único que hace esa edición es, pues obviamente no puede editar el nombre, pues eso no es lógico. Simplemente esa opción se le da para el dado caso que quiera borrar dicha base de datos, aunque en las buenas prácticas no es recomendable a menos que se quiera hacer un backup a otra base de datos. Bueno, eso ya es cuestión de cada quien, aunque en este caso la va a cancelar. Y bueno, ahora si le damos clic en System, básicamente, bueno, nos devuelve para acá. Pero aquí nos damos cuenta que aquí vemos nuestra base de datos creada. Obviamente esto en el contexto de que estamos logueados con el usuario root. En ese caso, pues aquí seleccionamos esta base de datos y le damos seleccionar. Y bueno, nos devuelve pues a la interfaz web de ArangoDB en el que estábamos anteriormente. Bueno, aquí como pueden ver, la diferencia es que con el usuario, bueno, no, bueno, con el usuario root obviamente seguimos con el mismo, ¿sí? Aquí la diferencia radica en que para esta base de datos, o sea, no sale la opción de dashboard porque pues básicamente el usuario system, esa base de datos no... Obviamente pues esa base de datos sirve para el buen funcionamiento del sistema.
En ese caso, pues no es recomendable que hagan, digamos, como sus ejemplos o prácticas dentro de esa base de datos. Es más recomendable que creen una base de datos, así como acabé de hacer, y a partir de ahí sí pueden hacer sus colecciones como tal, ¿sí? En ese caso, pues aquí procedemos a hacer como una colección de prueba. En este caso, bueno, aquí hay una cuestión importante. Una colección a nivel de a nivel de base de datos de ArangoDB se puede entender como, bueno, aquí hay de dos tipos. Uno que es de documento y otro que es de enlace. Obviamente de documento, como ya sabemos y como habíamos visto en Apache CouchDB, es una estructura de un documento JSON, ¿sí? Eso también pasa en Mesh, solo que la diferencia es que en Mesh es un enlace y solamente esto sirve ¿para qué? Para poder básicamente enlazar dos colecciones que tengan que tengan básicamente un campo en común o un atributo en común en esos aspectos, ¿sí? Eso, bueno, esa es otra sección que más adelante les voy a mostrar y explicar, que eso tiene que ver más que todo con la construcción de los nodos y grafos para esta base de datos, ¿sí? Pero bueno, a grosso modo de ejemplo, vamos a crear una colección, digamos que la colección va a ser de usuarios, por decirlo así. Bueno, esta sección avanzada hace referencia, bueno, 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 esta parte sí también la explicaré después. Eso ya es como cuestión ¿de qué? De administrar como básicamente esta parte es lo que hace referencia a la administración del almacenamiento. Es decir, ahí es donde uno puede definir básicamente cuál es el límite de almacenamiento que se le debe tener a esta colección. Y en ese especifica si se puede hacer síncrono o no. Eso básicamente es lo que trata esta parte avanzada, ¿sí? Aquí le procedemos a salvar y básicamente se crea dentro de esta base de datos una colección. Si damos clic ahí, básicamente, pues como pueden darse cuenta, eso es un documento vacío, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, esta parte maneja la misma arquitectura que maneja Apache CouchDB, que es llave valor, aunque aquí se entiende al revés como valor llave, en ese caso contenido y llave, ¿sí? Bueno, también se maneja lo que son índices, básicamente, pues, aunque ahorita en ese contexto no se muestra gran detalle. Esta información hace referencia básicamente a que por defecto, digamos, viene toda esta información. En ese caso aquí dice que el tamaño como tal que viene esta colección es para 33.55 megas. Que eso pues eso por defecto lo establece el motor de base de datos, aunque eso pues se entiende que se puede reconfigurar para que pueda administrar digamos el tamaño de las colecciones de manera más segura. Y bueno, y en la sección de configuración básicamente lo que hace referencia es, bueno, aquí es donde se puede cuadrar básicamente el tamaño, los buques de índices y la espera síncrona, obviamente. Y bueno, aquí especifica, digamos, el ID del objeto, en ese caso del documento. Y el estatus, obviamente, que pues aparece como cargado. Obviamente ese estatus lo vemos que en esta colección. Cuando esto aparece obviamente así, es cuando el usuario, digamos, cuando accede a ella, aparece en ese estado. Pero puede que aparezca no cargado, es cuando el usuario que accede a esta base de datos no acceda, digamos, a esta colección en un tiempo determinado. Eso en ese aspecto se trata básicamente el armado de las colecciones en Apache, perdón, en Apache no, en ArangoDB. Es,
Bueno, en la próxima sección, bueno, les mostraremos básicamente cómo se debe, bueno, armar queries y más adelante también haremos unos ejemplos de cómo armar grafos a partir de las colecciones que vamos armando en nuestra basecita de datos. Bueno, muchachos, eso es todo por el momento. Eh, Nos veremos entonces en la segunda parte de esta sección de ArangoDB. Y bueno, lo único que les cabe mencionar es no olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitter para que puedan estar más enterados de nuestros temas. Y en ese caso, bueno, es todo por el momento y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.